Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mafer Padrón y les damos la bienvenida a esto que es Lead Out, el podcast. El día de hoy vamos a tener unas entrevistas muy interesantes acerca del ámbito político con unos amigos nuestros de acá de Lead Out, así que no se lo pierdan. Comenzamos. Hola amigos, estamos aquí con nuestros invitados y con ustedes el ingeniero José Carlos Correa, bienvenido. Gracias. Y también tenemos por acá al ingeniero Ernesto Lizárraga, bienvenido. Muchas Ernesto. gracias por invitarnos el día de hoy. Y ustedes van a decir quiénes son esos, por qué están en este programa de Lead Out. Y yo les quiero comentar que hoy es un programa un poco diferente, porque bueno, también ellos tienen su empresa, su emprendimiento, por así decirlo, pero en el área de la comunicación y también muy tirado a la política. Y bueno, me gustaría preguntarte cuál ha sido tu trayectoria. Claro que sí. Muy buenas tardes y Buenas muchas tardes. gracias por la invitación. Mi nombre es José Carlos Correa. Yo desde 2010-2012 he tenido la oportunidad de participar en temas políticos, inclusive en el área de la universidad. Yo estudié en la UJAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ingeniería y Arquitectura en Cunduacán. Muy importante, participé también en la sociedad de alumnos. Entonces, eso me ha llevado muchísimo, no solamente a seguir enriqueciendo el conocimiento político, sino que siempre directa o indirectamente he participado en política. Sin saberlo, hemos estado a la par de eso. Entonces, directo o indirectamente me ha llevado a esa parte, promocionarme y desarrollar un proyecto que hoy vengo presentando al final de cuentas. Ok, buenísimo. Me comentabas que tú eres ingeniero químico. Soy ingeniero químico, es correcto, egresado en el 2018 de aquí. Ok, pero tú te dedicas al área automotriz, Sí, de motores. al sector automotriz. Actualmente trabajo en Kia Motors. Ajá. Y actualmente venimos desarrollándonos en el tema político, pues bueno, una producción que estamos aperturando como tal. Buenísimo, es Sin Censura TV. Ahorita les vamos a platicar un poquito más acerca de ese proyecto que ya está en puerta, que yo creo que les va a interesar mucho a todos ahí en casita. Y por acá tenemos al ingeniero Ernesto, bienvenido. Gracias. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de todo lo que tú estás haciendo en el ámbito político, que ya por ahí chequé sus redes, a comparación de las suyas que apenas van a iniciar. Tú ya llevas un poquito de rato dedicándote a esta parte de la política y de Sí. entrevistas y demás. No, y al igual que nuestro amigo José, iniciamos en la universidad. Estamos hablando de 2005, un poquito antes del 2005, iniciamos nuestra primera campaña política, estando en ingeniería. Yo también estoy en ingeniería. ¿Qué hacían en ingeniería? No sé. Yo creo que Añadió. lo que ayuda a la ingeniería es buscar soluciones. El Ok. ingeniero siempre está deseoso de buscarle la solución al problema y eso te permite tener la oportunidad de no ver las cosas tan cuadradas. Por aquí también tenemos al ingeniero Miguel Ángel Valera, entonces todos son ingenieros que están en el ámbito de la comunicación y yo creo que por ahí yo creo que es parte de la carrera, ¿no? Como que te despierta el gusto de la Claro. comunicación. Así es. Y bueno, actualmente, ¿a qué te dedicas? Me decías que esta parte que tú tienes de la cuestión de las entrevistas y demás, que ya chequé su página y sí tiene influencia, tiene, o sea, como que un nicho grande que por ahí que hay gente que te sigue, pero tú me Gracias. mencionabas que eso pues es más que nada como que un hobby, una pasión que tú tienes, pero también te dedicas a otras cosas. ¿Cuáles son Sí, esas otras cosas? tuve la oportunidad en las campañas de desear participar animando. Ajá. Más que como un maestro, sino como animando la llegada de los candidatos. Entonces, cuando el candidato llegaba y no sentía la algarabía, decía, no llegaron mis muchachos. Algo faltó aquí, ¿por qué no vinieron? Y entonces en esa dinámica deseé y participar. Dije, me gustaría hacer algún día algún programa, ¿no? Y en algún momento llegó la invitación y le doy gracias a mi amigo Carlos Platas, que me invita por primera vez a hacer un programa de jóvenes, de análisis político. Sí había programa de análisis político, pero de pura gente grande.
Entonces, el concepto en aquel momento era como que el primer programa de análisis político hecho por jóvenes. Inicié con otro compañero, amigo mío, y así iniciamos la consulta. Con el tiempo, bueno, él emigró, tuvo que continuar en otro paso de su vida, y me quedé yo solo al cargo del programa, y de ahí estamos hablando de que hemos ya hecho un promedio de más de 110 programas. 110 programas de entrevistas. ¿Y en qué año fue que inició? Empezamos hace como 6, 7 años atrás, aproximadamente. Ok. Y podemos ver que hace unos momentos tú me mencionabas que hubo una entrevista que como que fue un preámbulo para tu programa, que ahí en casita es La Consulta para que lo vayan a checar en Facebook. Si usted está interesado en análisis político, en chismecito, entrevistas, en esa área, yo creo que les va a servir mucho, esa página les va a ayudar mucho y les va a gustar mucho. Así que cuéntanos cuál fue esa entrevista que tú dices fue un preámbulo. Como yo no conocía conocía la clase política, pero solamente de un color de partido. Y mi idea de hacer la consulta siempre fue una idea plural. Entonces, pues fui a tocar puertas a toda la clase política y decirles, los invito a mi programa. Se me quedaban viendo así como que, ¿y qué onda, no? No, gracias. Yo creo que la clave, una de las claves fue que yo nunca les pedí nada a cambio. Yo les decía, denme la oportunidad de entrevistarlo y cuánto va a salir o algo así. Le digo, no, yo no cobro las entrevistas, lo hago por una pasión. Y en ese proceso entrevisté a mucha clase política y se dio la oportunidad de entrevistar al gran comunicador Chuy Sevilla, que me abrió esa oportunidad. Y a partir de ese momento fue un antes y un después, porque ya no necesitaba yo invitarlos necesariamente a los políticos, sino ellos me decían, ¿cuándo me invitas? Wow. Y entonces dejé de ser a lo mejor un comunicador no tan conocido, pero esa entrevista me hizo que me voltearan a ver un poquito más y gracias a Dios, de ahí no paré hasta el día de hoy. Ha sido intermitente, no ha sido 7 años consecutivos entrevistando, pero porque vino COVID, vinieron varias cosas, ¿no? Pero siempre hemos tenido varias temporadas, estamos en la 6ª temporada, vamos a iniciarla, entonces hemos estado constantes, podríamos decir. Ok, la importancia de tocar puertas y la importancia de ser constante para llevar un ritmo. Realmente esta onda que, bueno, hemos tenido aquí varias personas que han emprendido cosas, claro, y algo que hemos notado es que es muy importante el ser constante. Por ahí dicen que la gotita de agua rompe la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Así que podemos ver que eso dio frutos, ¿no? A lo largo de todos estos 6 años. La disciplina supera el talento. Así es. Claro. Eso es súper real. Y bueno, yo creo que aquí José Carlos puede aprender mucho y puede tomar muchas notas porque él ya tiene así todo listo. Ya está a punto de iniciar con este podcast que se va a llamar, bueno, no sé si así se va a llamar el podcast, corrígeme si estamos mal, pero Sin Censura TV, literal, TEVE, así se va a llamar. Y cuéntanos acerca de este proyecto que tú tienes en puerta. ¿Cómo surgió la visión de esto? Sí, claro que sí. El proyecto se llama Sin Censura TV. Yo creo que hoy son tiempos difíciles. La libertad de expresión está siendo opacada mediante el poder y siempre he revisado ese tema de que no hay un podcast o un medio de comunicación que ofrezca esa libertad de expresión. Yo creo que muchos jóvenes, muchas personas adultas buscan espacios, ahora que actualmente venimos desarrollándonos en ese tema, ese rubro. La libertad de expresión es muy importante, lo ves en redes sociales, lo ves en múltiples situaciones a diario, cómo están atacándonos indirecta o directamente. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que el sureste también se merece eso, un programa donde todas las corrientes y directrices políticas tengan la oportunidad de dar su opinión pública. Al final de todo, yo creo y coincido que el espectador o la persona que nos esté viendo va a decidir su punto de vista. Alfredo Jalife Rame es una de las personas con la que siempre me he identificado y él dice, para sacar una conclusión tienes que tener la tesis y la antitesis y es una realidad. Hoy México está polarizado por esa parte. México, lo digo a nivel nacional, es un tema muy duro, es un tema de libertades que ya te dicen que hay muchos otros opinadores políticos que están a fin de. Yo no.
A mí me interesan lo que piensa la izquierda, lo que piensa la derecha y lo que piensan los movimientos independientes. Más que nada los ciudadanos. Es muy importante saber ese tema, que el pensar y el sentir de la ciudadanía, que es muy importante esa parte en estos escenarios muy difíciles que tiene no solamente el país, el mundo entero. Ok, entonces esta visión de tu programa es a causa de este México polarizado, de la falta de libertad de expresión, porque aparentemente somos un México libre, pero aparentemente porque podemos ver que muchas veces no se puede expresar tan libremente en los medios de comunicación y nada de eso, porque pues hay bronca, hay problema. Pero quiero preguntarte cuál es tu visión a largo plazo, porque ahorita estás a punto de arrancar, me comentas que va a ser por Facebook, ¿verdad? Sí, ¿Y también por qué otro lado o nada más? sí, vamos a arrancar en Facebook, Twitter, Instagram y canal en YouTube. Ok, Entonces todo. ya tenemos direccionado como tal todo ese tipo de participación. Estamos tocando puerta con algunos amigos. Volvemos al mismo tema, ¿va? No ha sido fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Tengo, afortunadamente, la política se mueve a nivel nacional y tengo en la Ciudad de México amigos y en el estado de Monterrey, que es el norte completamente, pues bueno, estamos tocando puertas también. Ok, igualmente para hacer entrevistas y para hablar de temas que nadie habla, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Yo creo que son 32 estados y hay mucho tema por cubrir. Digo, es un escenario entendido que el sureste de Tabasco no está cubierto. No tenemos una participación política como tal actualmente. No tenemos una voz que le dé una directriz a esa parte. Entonces es muy importante mencionarla, que ese es el camino que queremos tomar. Yo soy el responsable de mi opinión, yo, pero también quiero entender a todas las personalidades que puedan sentarse conmigo y bueno, intercambiar los puntos de vista, no debatir, intercambiar los puntos de vista, que es muy importante en esa parte para mí. Ok, buenísimo. Bueno, Ernesto, quiero preguntarte, ¿cómo crees que ha ayudado o ha afectado a los tabasqueños o a la gente que ha visto tu programa La Consulta, para bien o para mal? ¿O tú crees de qué manera ha influido la consulta en la vida de los tabasqueños? Fíjate que cuando yo inicié con la consulta, pasó algo muy chistoso. Pues yo decía, yo no soy comunicador, yo no estudié comunicación, esto lo hago por hobby, por Por pasión, pasión. porque se me da. Digo, habrá quien le guste, a lo mejor no le guste, pero digo, ahí vamos. Y yo dije, bueno, el día que haga mi primer programa, ¿quién me va a ver? Si nadie sabe que existo, nadie, Mi mamá, no vengo. mi hermano. Y lo primero que hice fue empezar a hacer análisis de los temas de la agenda pública. Empecé con el tema del aeropuerto de Texcoco lo que fue ya el que hizo Andrés Manuel. Y entonces, pero yo no di una opinión acerca de cuál era el mejor, sino las características de uno y las características del otro, y Informativo. que el que me estaba escuchando decidiera por cuál irse o cuál sería la mejor opción. Y me topé con un sistema o con un público polarizado, donde el hecho de que yo expusiera las dos opciones no valía, era una u otra, pero yo no podía no podía ser neutral, por así decir. Y entonces yo llegué a tener en ese inicio de hacer pequeñas conversaciones grabadas, como 50 haters. Y de esos 50 todos eran mis amigos. Todos eran mis amigos. Y yo me... Ricias nerviosas atrás. Y la verdad que en lo particular, yo siempre fui un joven que le gustaba mucho divertirse y tomar las cosas no tan a pecho, y llegué a ser un poquito así como que a todo le busca la risa, ¿no? Entonces, algunos ese tipo de personalidad no gusta porque te estás riendo de todo o te estás burlando de todo. Sí, claro. Entonces a mí ese tipo de ataque me causaba alegría, me causaba diversión, no me molestaba. Y entonces eran debates escritos. Estamos hablando de que llegué a debatir debatía como con 5, 6 o 7 a la vez, y entonces en comentarios llegábamos a tener más de 500. Entre puro debate, muchos de ellos era un ataque muy frontal, hasta con palabras altisonantes, y yo siempre buscando la tranquilidad, con palabras más técnicas, más sofisticadas para no llegar en eso.
y aprendí mucho. Entonces aprendí mucho a debatir a través de la escritura lo que me comentaban. Y el día que hice la consulta pasó un fenómeno muy chistoso porque ellos pensaban que iba a ser un tipo podcast solo y yo hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando mi primer programa llevé a 2 de Morena, llevé a 1 del PRI y llevé a una maestra ciudadana, es porque hablamos del tema de la educación, ¡pum! Se silenciaron. Porque, digo, yo lo supongo porque después de ahí jamás me volvieron a escribir. Mis haters se fueron porque fui plural en mi primer programa o sea, y sí lo sintieron por primera vez que estaba haciendo no nada más una tendencia hacia alguna idea, ¿no? Claro. Ideología. Sí, al fin y al cabo, la meta o la visión de un comunicador no es tanto optar una postura y defender, porque pues no es como que estés así en un partido o algo así, sino es pues dar a conocer información, mátense solos, ustedes Es correcto, deciden. es Ok, totalmente de acuerdo. buenísimo, pero bueno, entrando un poquito más a temas profundos, aguas profundas. Vamos a preguntarle aquí al ingeniero José Carlos, ¿qué cosa es lo que tú opinas? O tú como ciudadano y como persona que está a favor de la libertad de expresión, ¿cómo has visto tú ese cambio de gobierno que sucedió con Claudia? A tu punto de vista, cómo está este México actual? Yo creo que desde el 2018 México pasó una etapa de cerrar un ciclo e iniciar otro. Lo que no sabían era lo que venía más adelante. Triste y lamentablemente México ha pasado por una depuración política muy importante. Muchas personas a las que yo les he explicado esto también al final caen en una coincidencia y dicen, bueno, es verdad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente México no está dopado para un populismo. Hoy vivimos un populismo, antes era algo muy libre, había corrupción, definitivamente, no digo que no, pero hoy estamos de mal en peor. Entonces, una economía que dejaron gobiernos anteriores, de un escenario muy importante, tanto en educación como en salud, no digo que era lo mejor, porque no era lo mejor, pero íbamos direccionados hacia eso, de menos a más. Hoy pasamos de más a menos. Y es triste y lamentablemente ver en todo el país, no nada más en un sector, sino en todo el país, cómo está sufriendo la ciudadanía. Al final de cuentas, yo creo y coincido que México no es de los políticos, de México lo hacen los ciudadanos. Y hoy, tanto los jóvenes, el cero oportunidades, personas de la tercera edad, no hay seguro social, no tenemos, son tristes y No tenemos lamentablemente luz. no tenemos luz, el agua, es un tema que directa o indirectamente nos afecta a nosotros. Realmente, le vuelvo a repetir, el salir de la carrera ahorita ya no te garantiza nada. No, claro. Cero oportunidades, te tienes que ir de aquí, muchos amigos están en el extranjero, Canadá, Estados Unidos, tienen que optar por esa parte. ¿Por qué no emprender? No puedes ni emprender en un estado. Triste y lamentablemente hemos visto ese escenario. Han matado a muchos jóvenes, ni siquiera hablemos de adultos. Nos vamos al escenario de candidatos, han matado a candidatos igual. Entonces, muy a mi forma de pensar las cosas, hemos ido en un retroceso muy importante, un retroceso que estamos viendo que mucha gente me pregunta, hey, ¿crees que se puede poner peor? Yo coincido en que este escenario sí se puede poner peor. He estudiado muchísimo este escenario y he visto que la misma toma de decisiones de nosotros por tener un abanderamiento de un color nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Nos ha llevado el corazón, nos ha ganado ante la adversidad de las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre he pensado que ese tipo de puestos es para los mejores perfiles. Hoy, y lo digo con todo respeto, tenemos a muchos funcionarios a nivel nacional que no tienen ni la prepa. Es triste y lamentablemente, esa es la realidad de México. Y eso comprobamos que esa directriz no es la correcta. ¿Por qué? Porque vamos hacia un cacicajo muy feo. Y eso es lo que va a terminar detonando todo. ¿Hasta dónde? No lo sé. Pero yo sí coincido que ya estamos en tiempos muy difíciles. Que hoy la apertura, las oportunidades realmente se van a llegar a cero, nulas. Y eso sí es muy preocupante. Porque ¿qué le ofreces? No a la sociedad. ¿Qué le ofreces a los que vienen? A las futuras generaciones. ¿Qué le ofrecemos de ahora en adelante nosotros?
Qué duro, qué duras palabras, pero es la realidad. Que yo creo que no solamente tú piensas, sino que muchos mexicanos Claro. piensan también. Y bueno, en base a tu trayectoria, Ernesto, ¿cuál es tu conclusión del México actual? El México actual estaba harto y cansado de la misma clase política que gobernaba. Estaba desilusionado de todos los actos de corrupción que en su momento cada uno de los gobiernos desarrolló a lo largo de los últimos 30, 40 años. Y entonces vieron la esperanza en un tabasqueño de que podían cambiar las cosas. Una cualidad de Andrés Manuel fue que conectó con la clase más baja de la población, que aproximadamente es el 60%, y conquistó los corazones con su estilo, su forma. Y aquí a lo mejor no pudo llegar a ser gobernador, pero fue lo mejor que le pudo pasar porque le surgió la oportunidad de irse a México y ser presidente de la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, en millones de habitantes, que es la Ciudad de México. Y ahí impuso un estilo diferente de gobernar y sobre todo de expresar, porque Andrés Manuel es un gran comunicador. A sus estilos y sus formas es un gran comunicador y conectó con la sociedad y eso hizo que la gente dijera, creo en este hombre y tengo esperanza en que todo lo que ya he visto puede cambiar, ¿no? Yo creo que lo único que lamento es que los ciudadanos perdieron el poder de la autocrítica, perdieron el poder de la objetividad de decir qué está bien, qué está mal. Antes a todos los gobiernos pasados sí le decían sus cosas y lo reconocían, pero pasamos al otro lado donde tú solamente estás de acuerdo en lo que hace el gobierno y no criticas las cosas que se están haciendo. Ese momento hace que no seamos objetivos y nos y nos lleva a una sola determinación de ideas y entonces o eres de acá o eres de acá y empiezan las divisiones, las divisiones de los dos bandos de la sociedad, ¿no? Los chairos y los fifís, ¿no? Y que lamentablemente eso es innecesario. O sea, en México es uno. Y como México es uno, deberíamos todos estar preocupados por el bien de México. Y si está haciendo el gobierno algo bien, bueno, decirle lo estás haciendo bien, pero también cuando lo estás haciendo mal, decirle lo estás haciendo mal. Pero ya decir que lo estás haciendo mal en este momento es casi un pecado. Porque las mayorías tienen ese cariño y esa esperanza de que se puedan hacer las cosas. Pero si no volvemos a la objetividad como pueblo, podemos caer en alguna de las cosas que decía José, donde nos podemos perder en el camino. La economía, el trabajo, no está en sus mejores momentos. No digo que tampoco estuvimos súper bien antes, pero la idea es ir avanzando, no ir en retroceso. Entonces, yo entiendo a la población, estaban hartos, estaban cansados, pero ahora hay que pedirle a la población que sean más objetivos, que nos olvidemos de ese amor por un color, Partido, ¿no? ¿no? Y veamos más la oportunidad de decirles que está bien, que está mal, para que los que vengan al menos lo hagan. Al final terminamos votando por el menos malo, no votamos por el mejor, sino por el menos malo porque luego tú volteas a ver a los candidatos y tú dices, no había otro. No, o sea, entonces resulta que vas a votar por el menos malo porque todos no son tan buenos, entonces pues bueno, pues vamos a ver cuál es el menos malo, el que creo que puede funcionar. Yo creo que tienes toda la razón y es muy triste, pues, porque realmente sí pasó, no es como que yo le voy a este, es como de a ver cuál es el menos malo de todos. Pero yo creo que ustedes tienen puntos que no solamente como que a ustedes se les ocurrieron, sino yo creo que engloban mucho las conclusiones de los mexicanos en general. Pero quiero saber, ya para ir terminando ese podcast, su pronóstico para este 2030. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cómo han visto las cosas? ¿Y cuáles son las cosas que obviamente quisiéramos ver, pero a cómo va pintando la cosa,
Pronósticos para el 2030, José. Híjole, para el 2030 yo veo primero un escenario muy competitivo para el 2027. Tenemos, para hacer una lectura generalizada, tenemos que ver que no hay oposición y aparte de eso, también ver cómo quedan los escenarios de la oposición en el país. Si bien ahorita venimos pasando de una elección en la que Morena perdió Durango y perdió parte de Veracruz, eso es una lectura muy clara. Yo creo que sí hay oposición, pero hace falta más. Eso es un punto muy relevante de lo que estamos haciendo y es un punto que se ve a diario. En el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, no se ve una posición como tal. A pesar de que Morena tiene todo, me refiero al Senado, a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados, el Poder Judicial. Hoy van contra el INE también, la reforma electoral que están haciendo. Entonces, es algo competitivo para el 2027 que te va a dar pauta para el 2030. Yo sí veo que hay mucha competitividad, pero ya no hay un segundo Andrés Manuel, ni un tercer Andrés Manuel. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, yo sí creo y pienso que México va a pasar por un escenario muy complicado en el 2027 para así reestructurarse en el 2030. No voy a mencionar nombres ni marcas, pero yo sí veo un joven que pudiera hacer una diferencia como contraste hacia Morena. Yo sí veo un joven de manera nacional que por sus apellidos podemos identificarlo de manera nacional que pudiera ser el punto de quiebre hacia una, pues derrocar lo que hemos visto y pues yo creo que muchas personas nos gustaría ver ese escenario. Digo, de aquí al 2030 todo puede Sí. pasar indiscutiblemente. Sí, no tenemos nada seguro, pero bueno, ese es el pronóstico, como Claro. va pintando la cosa. Tú, Ernesto, cómo ves la cosa en México en el 2030? Haciendo una parada en el 2027, prácticamente qué va a suceder en el 2030 depende mucho de lo que pase en la intermedia. Claro. Claro. En la intermedia todos los grupos políticos buscan acomodar sus mejores piezas, sus mejores candidatos, y ellos son los que construyen para lo que viene en el 2030. Ellos son la base sólida que les va a dar la oportunidad de llevar a sus candidatos al proyecto nacional. Entonces, prácticamente la oportunidad de este nuevo México con Claudia Sheinbaum quizá no ha sido a lo mejor como el de Andrés Manuel, por obvias razones. Andrés Manuel sí era un fenómeno político, muy difícilmente se repita. Entonces hoy estamos regresando como que más espero y así sea, estamos regresando más al tema de, ahora sí, ya no me fanatizo tanto con un personaje o con un color, sino ya como que es el inicio de nuevo de otra vez voy a ser objetivo, voy a exigir, voy a pedir, no voy a dejar nada más que gobierne un color por gobernar, ¿no? Y es el inicio de nuevo y como dice José, a lo mejor se equilibra otra vez. Si tú le dejas el poder a un solo gobierno, no le das la oportunidad a ese gobierno de reflexionar de sus errores, como todo lo puede hacer. Entonces, se puede equivocar, pero si no hay nadie que lo detenga, entonces podemos caer en hechos que lamentaremos a nuestras futuras generaciones. Pero si tú tienes oposición, buena o mala, al final de cuentas es como un freno en mano de decir, bueno, tengo que reflexionar si a lo mejor la oposición tiene algo de cierto en lo que me está diciendo, y entonces ya no se van de una, sino ya lo meditan, ¿no? Lo piensan 2 o 3 veces, y eso es lo que da la oportunidad de que se mejoren un poquito las cosas o se tomen mejores decisiones, no nada más unipersonales, sino más colectivas, ¿no? Que es lo que siente la sociedad. Como tenemos el caso del nuevo museo que se quiere hacer, que bueno, eso sería otro tema, pero ya la sociedad empieza a participar y es algo que sí dejó Andrés Manuel, que la gente levante la voz, que la democracia participativa, De lo malo, lo bueno. el no te dejes, el de exige, digo, no se hizo en el sexenio de él porque a él lo respetaban mucho,
pero ya en estas ya se empieza a ver cómo lo vemos en los plantones. Se han ido la luz en muchas colonias, hasta las colonias de estatus muy alto, y todos pues a hacer plantón porque no los voltean a ver días sin luz, ¿no? Entonces el pueblo se está organizando, y yo creo que la oposición, si me imagino que es el que estoy pensando, ha encontrado en ese personaje a lo mejor una bandera que pueda ser la bandera de la oposición, y obviamente del lado del gobierno tenemos varias banderas posibles, porque están en el poder y tienen más de dónde. Pero acá tienen una, pero a lo mejor tienen una muy buena. Digo, va a estar, el final del 2030 va a estar muy, muy entretenido. Muy entretenido. Amigos, si ustedes quieren saber más, no se pueden perder los programas por ahí, Sin Censura TV, que está próximo a abrir. Redes sociales, José, compártenos. José Carlos Correa, Twitter, José S. Correa también, y mi canal en YouTube, José Sin Censura TV. Ok, y próximamente, ¿cuáles van a ser los canales de Sin Censura TV o van a ser esos mismos? Van a ser esos mismos, a través Ok. de mis propios personales, mi canal y mi fanpage, donde vamos a estar publicando todo. Ok, próximamente, ¿ya tienes fecha de apertura? Estamos trabajando en ello. Ok. Ok. Entonces, esténse al pendiente en redes sociales, por ahí el chismecito. Si quieren saber más de estas posturas políticas, no duden en seguir Sin Censura, pero también no duden en seguir La Consulta en Facebook. Compártenos, Ernesto, ¿cuáles son tus redes sociales? Todas son La Consulta, quizá nada más varía, por ejemplo, en YouTube es La Consulta Oficial, en Facebook es La Consulta nada más, en Instagram es La Consulta. Entonces, o sea, si buscan La Consulta como tal, la van a encontrar. Van a consultarla. Así Van es. a encontrar Van a cuáles son encontrarla. los nombres. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que hay mucho de qué hablar, hay muchas posturas, muchos temas que no se tocaron, bueno, a causa del tiempo, pero yo estoy segura que, pues, la vas a romper. Yo estoy segura Gracias, que vamos muchas por un gracias. México que se pueda expresar libremente, y vamos a continuar viéndote en La Consulta, todas las entrevistas, que ya van más de Gracias. ¿cuánto? Más de 110. 110 entrevistas, o sea, eso ya es una gran trayectoria, y yo creo que así vamos a ver también varios programas de Sin Censura TV. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Unas últimas palabras si quieras compartir, Ernesto, a todas las personas que nos están viendo. Yo decirle a todo el pueblo de Tabasco que nos escucha, y a todos los mexicanos, que no nos peleemos. La política el éxito de la política es no pelearse con nadie. Al final nos podemos equivocar, podemos hacer las cosas bien, pero el ser humano se equivoca, y tenemos que pasar por alto algunas cosas, y al gobierno también poderles exigir que lo hagan un poquito mejor para que nos vaya mejor como nación. Así que no se peleen, no es necesario, compartan sus ideas, no necesariamente las tienen que seguir, pero sí respetarlas, respétense. La pluralidad nos da la oportunidad de ser mejores. Así que, Tabasco, Respétense. quiéranse Tantito entre Así todos. es. Hay que apoyarnos mutuamente todos. Y bueno, José Carlos, unas últimas palabras antes de despedir el podcast. Sí, también llamaría a la reflexión. Es muy importante esa parte, llamar no solamente a la reflexión, sino al pensamiento crítico, ¿no? Hacernos una autocrítica, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Muy importante esa parte. Yo sí veo un México con oportunidades, un México chingón, un México que puede hacer la diferencia. Podemos hacer mucha diferencia hasta en el mundial. Si nos proponemos un objetivo, ese es México, que se propone múltiples actividades y las hemos logrado, desde el gobierno hasta en vida personal. Muy importante reflexionar en esa parte, y sí me gustaría ver una participación ciudadana de un 90-100% en una elección, tanto estatal como nacional, que se vea reflejado el interés social de la sociedad y de nosotros mismos. Buenísimo. Amigos, muchas gracias. Hicimos nuevos amigos aquí en Liraut. Nos dimos cuenta en conclusión que también los ingenieros tienen una muy fuerte vertiente hacia la comunicación. Lo vimos también en nuestro CEO de la agencia, que es ingeniero también. Y bueno, amigos, no duden en seguirnos en redes sociales. Liraut
.com.mx y Lead Out Producciones. Yo soy Mafer Padrón y para nosotros fue un gusto poder estar con todos ustedes. Compartan este podcast y por ahí coméntenos qué les gustaría ver en los próximos episodios. Nos vemos, hasta la próxima.